Buenas noches. En Cantabria desde La Solana vamos a hablar esta noche de un asunto que yo creo que siempre tiene enorme interés, que no es otro que el de la sociología. Está con nosotros aquí Juan Carlos Zubieta, profesor titular de Sociología de la Universidad de Cantabria, doctor en Sociología, profesor de la misma asignatura en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, también aquí en nuestra región, director del equipo de investigación de la Universidad de Cantabria llamado Taller de Sociología, y al que ustedes también conocerán, además de su actividad académica, por los artículos que con periodicidad publica en las páginas del diario Montañés, en los cuales analiza la actualidad de nuestra región, siempre, como es lógico, a la luz de la ciencia que él conoce, la sociología. Muy buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Bien, y creo que lo primero que habría que explicarle a nuestros espectadores, a los que nos están viendo aquí esta noche, es esa ciencia de la sociología, en qué consiste exactamente y cómo podrías definirnos en qué consiste la sociología. Hay un profesor de sociología, José Félix Tezanos, catedrático de sociología de la UNED, que siempre indica de forma muy clara lo siguiente. Dice: conviene explicar lo que es la sociología porque mucha gente de la calle sabe lo que es un médico perfectamente, lo que es un arquitecto, lo que es un abogado, lo que es un psicólogo incluso, ¿no? Pero no tiene mucha idea de lo que es la sociología. Algunos piensan que son una especie de magos que en lugar de mirar la bola de cristal utilizan una encuesta para saber quién va a ganar las elecciones, ¿no? Que por cierto siempre nos riñen porque nunca acertamos de manera absolutamente precisa, ¿no? La sociología, el término lo dice, es la ciencia de la sociedad, o dicho de otras maneras, se coge una manera de ver el mundo, que es el método científico, y se observa un objeto de conocimiento, que es la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Pues un conjunto de personas que nos agrupamos en grupos muy diversos para satisfacer nuestras necesidades. Y hacemos empresas, y hacemos familias, y hacemos asociaciones diversas para, uniéndonos, tratar de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Algunos dicen por ahí que estamos condenados a entendernos, porque si no nos entendiéramos, esta especie humana que es tan frágil hubiera desaparecido, ¿no? Y conviene subrayar a eso la necesidad de unirnos ahora que estamos en épocas en las que parece que los vínculos sociales se van deshaciendo, ¿no? Y bueno, la sociología lo que estudia es las instituciones sociales, la familia, y hará una sociología de la familia, la política, y hará una sociología de la política, o la educación, y hará una sociología de la educación, y estudia también los grupos de edad, cómo son los jóvenes, cómo son los ancianos, cómo son las mujeres, cómo son las clases sociales. Y por último, la sociología estudia algo que se denomina el vínculo social, ¿no? Hay algunos que dicen lo último, que los peces no se dan cuenta que viven en el medio, que es el agua, ¿no? Los humanos a veces no nos damos cuenta de que hay algo que nos une unos con otros, que es los vínculos sociales, ¿no? Y vínculos sociales, la relación que tenemos entre nosotros dos es un vínculo social, que nos dice que tenemos que hablar de una manera determinada porque estamos en un escenario determinado. Cuando salgamos de aquí, en otro escenario distinto, que puede ser la barra de un bar, la relación social va a ser distinta y nuestra conversación también va a ser distinta, ¿no? Y estudia el porqué de algunos fenómenos sociales, el por qué llevo yo esta chaqueta y no llevo otra prenda de vestir. Y explicará diciendo, bueno, la naturaleza dirá: eres un organismo biológico débil, tienes que traparte del frío y te utilizas este instrumento. Pero la sociología, que es de lo que yo sé un poquito, muy poquito, lo que dice es: bueno, a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido aprendiendo unas técnicas, en este caso de tejidos. Al mismo tiempo hay otra fuerza social, que es la moda, que dice ahora se lleva de este color, dentro de 4 días nos dirá el Corte Inglés que hay que llevarlo de otra manera. Todo eso es lo social, que a veces es difícil de explicar, pero que nos rodea por todos los lados. Eso es lo que tratamos de explicar en la sociología. ¿Y qué aportaciones concretas tiene esta ciencia, digamos, a las personas, a nuestro entorno? Es decir, ¿para qué nos sirven esos conocimientos sociológicos? Nos aporta conocimientos sobre cómo somos desde el punto de vista social, cómo nos comportamos
por qué nos comportamos de una manera determinada. Yo les digo a mis alumnos que les trato de convencer que estudien sociología y que me hagan caso. A veces lo consigo, otras veces tengo que confesar que no es así, ¿no? Digo, la sociología nos explica cómo es la sociedad y cómo somos nosotros en las relaciones con los demás. Y si tenemos esos pequeños conocimientos, somos un poco más libres, ¿no? Entendemos un poco más el funcionamiento de la sociedad y por tanto, digamos, nos mueven menos los hilos, no somos tan marionetas, ¿no? Nos sirve para conocernos un poco mejor a nosotros mismos como grupo social, a nosotros mismos como sociedad, ¿no? Y bueno, los seres humanos somos el mono curioso, decimos, ¿no? Bueno, pues la primera curiosidad es ¿por qué somos como somos? ¿Por qué yo me comporto como me comporto? ¿Por qué visto como visto? ¿Por qué hay unas fuerzas sociales que actúan de tal manera, ¿no? Yo creo que eso es profundamente útil, ¿no? Profundamente útil. Yo les digo a mis alumnos, doy clase a alumnos muy diversos, algunos van a ser maestros, y les digo, hombre, directamente para dar clase mañana, si tenéis la suerte de dar clase a niños de 8 años, seguramente la sociología no lo veas el fundamento enseguida, ¿no? Pero para saber en dónde estamos situados, dónde estás, por qué la escuela es como es, por qué la sociedad española es como es, por qué se explican unas cosas y no se explican otras, qué es lo que hay detrás de un anuncio o qué es lo que hay detrás de un periódico, para eso sí te sirve la sociología y por tanto yo creo que es muy útil, ¿no? Bien, usted está además al frente del taller de sociología de la Universidad de Cantabria. ¿En qué está trabajando ahora este taller de sociología? Y en general, ¿qué tipo de tareas lleva a cabo este taller? Permíteme que te trate de tú. ¿Qué es lo que hacemos los profesores universitarios? Lo primero que hacemos es dar clases. Claro, pero para dar clases, además de conocer una materia y conocer lo que dice el manual de esa materia y poderlo transmitir a mis alumnos, es fundamental hacer investigación. Y la investigación sirve para dos cosas. Por una parte, para incrementar el conocimiento general que lo puede utilizar la sociedad, una empresa, una asociación X. Sirve también para poder ilustrar yo, contárselo a mis alumnos. Puedo contar, repito, lo que está en el manual, pero sería muy pobre. Les puedo contar a mis alumnos lo que está en el manual y los resultados de las investigaciones. Además de que ese resultado de la investigación lo puedo contar a la opinión pública a través de un artículo, a la opinión pública a través de un libro o a una empresa que se lo dé a través de una monografía, ¿no? ¿Por qué hago esta introducción, con tu permiso? Pues porque de vez en cuando hay algunos que dicen, te preguntan, ¿cuántas clases das a la semana? Y enseguida dicen, qué poco trabajas. No, hombre, yo doy clase, hago investigación, hago otras muchas cosas. Hago investigación. Respondo específicamente a la pregunta. ¿Qué es lo que hacemos en el taller de sociología? Primero, ya hago otro paréntesis y seguro que me disculpas tú y me disculpan los espectadores, ¿no? Para tratar de explicarlo. Lo que hacemos en sociología y lo que hacemos en investigación otras personas, hacemos lo que podemos. Hay algunos que hablan de una sociología de lo posible. Sociología de lo posible es, me gustaría estudiar muchos temas, pero no tengo recursos para hacerlo. O no tengo capacidades porque mi equipo de trabajo es limitado, ¿no? Me pasa a mí, le pasa al ingeniero, le pasa al físico y le pasa al médico, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos dentro de lo que cabe. La principal limitación es, como a cualquiera puede pensar, en la cuestión económica, ¿no? Específicamente, voy al grano. Desde hace 10 años estamos haciendo un proyecto que creemos en él, que creemos que merece la pena, que yo trato de transmitírselo al quien me quiere oír diciendo es interesante. Estamos haciendo estudios anuales o bianuales, depende, sobre cómo son, cómo piensan, cómo sienten los estudiantes universitarios, cuáles son sus valores. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, cómo percibían la realidad española, cómo percibían a España y cómo percibían a los países de América Latina, porque es un trabajo que hacemos, repito, desde hace 10 años, lo coordinamos en la Universidad de Cantabria y lo hacemos con 7 universidades, con 8 universidades de 7 países, de concreto Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Paraguay, no sé si se me olvida alguna. Hacemos el mismo estudio en las 8 universidades y eso nos permite comparar
cómo son los estudiantes universitarios españoles, los chilenos, los bolivianos y los peruanos, y podemos ver en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos, ¿no? Hace poco hicimos un estudio de cómo perciben, en este caso, el colectivo de los estudiantes universitarios, la situación del medio ambiente de la región, o cómo perciben las instituciones, o lo último que hemos hecho ha sido qué prácticas culturales hacen. ¿Hacen deporte? ¿Leen el periódico? ¿Leen novelas? ¿Por qué lo hacen y por qué no lo hacen? Yo creo que es una información que es muy rica, y lo creo y trato de convencerlo, a veces no lo consigo, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Evidentemente, si alguien quiere hacer una política cultural en la juventud, necesitará esos datos. Si alguien quiere hacer una política general de la juventud, tendrá que saber cómo son los jóvenes. Si alguien quiere hacer una política deportiva de la juventud, tendrá que saber si los jóvenes hacen deporte, por qué lo hacen, por qué no lo hacen, qué deporte hacen, ¿no? Esos son los estudios que estamos haciendo, ¿no? Bueno, y esto que dices me parece muy interesante. Me atrevo a hacerte un pequeño atraco. Si tuvieras que hacer muy esquemáticamente un retrato de cómo ven ahora mismo los estudiantes universitarios de Cantabria su presente y su futuro, sus inquietudes, ¿cuáles serían en 4 pinceladas? Podría estar hablando durante muchas horas, porque los datos los tenemos, son muy recientes y son para hablar y hablar y hablar, ¿no? El futuro lo ven muy negro. El futuro lo ven muy negro. Lógicamente, si viesen el futuro de color rosa, digo, o está mal hecho el estudio o estos chavales en qué mundo viven, ¿no? Ellos ven la situación dramática del paro, de sus hermanos, de compañeros que han acabado y de ellos mismos, que algunos tenían algún trabajo y ahora ya no lo tienen. Ven el futuro muy negro. Otro elemento es que la imagen que tienen de la mal denominada o bien denominada, podríamos discutirlo, clase política es pavorosa. Los calificativos que dan sobre los políticos es de todo menos bonito, precisamente, ¿no? Y por tanto, el descrédito de los políticos y en general de las instituciones es muy grande. Y eso es muy preocupante, porque se supone que es un colectivo medianamente informado, algunos dirán muy informado, que van a ser los que van a tirar de este país dentro de 4 días, pasado mañana. Y que tengan una imagen tan negativa de, en este caso, los dirigentes políticos y de las instituciones en general, de la monarquía, de los medios de comunicación, de la banca, etcétera, es preocupante. ¿A quiénes debería interesar estos datos? Evidentemente a los que están en esas instituciones. Es decir, algo debemos estar haciendo mal cuando un colectivo medianamente informado, repito, tiene una imagen tan negativa. Por tanto, me parece que en algo tenemos que cambiar. Creo yo que es la reflexión que deberían hacer y que no sé si la están haciendo los responsables de muchas organizaciones, ¿no? Bien, si nos salimos un poco de lo que es el puro ámbito universitario, desde el punto de vista sociológico, la crisis económica que lleva ya unos cuantos años golpeando a la población, ¿en qué está influyendo en la sociología? Es decir, ¿cómo puede cambiar nuestra sociedad esta crisis económica? Yo creo que ahora mismo estamos en un proceso socialmente de perplejidad. La gente no sabe por dónde va a tirar. La expresión que se dice habitualmente, el final del túnel, no lo ve casi nadie. Y los que se lo ven y los que dicen que saben por dónde va a ir, dónde está el final del túnel, se están equivocando un día tras otro. Por tanto, profetas no son. Parece que no lo tienen muy claro. La gente está perpleja. Cuando yo pregunto a mis estudiantes, ¿qué va a ser de ti dentro de unos años? Dicen, no sé. Si me tengo que marchar, me marcharé, aunque a todos les gustaría quedarse aquí, ¿no? Eso es la primera imagen, pesimismo. Yo, digamos, los calificativos que diría, o los términos que pondría es, un sector es muy pesimista, que yo creo que es bastante mayoritaria, o un sector pequeño está indignado, muchos están preocupados, y hay pocos que tiran para adelante. Esos son lo que yo percibo en mi entorno. Mi entorno, evidentemente, es el entorno universitario, pero bueno, por mi profesión me relaciono con bastante gente y con gente bastante plural, ¿no? Lo que yo sostengo siempre es que, bueno, crisis es sinónimo, como se ha repetido muchas veces, es sinónimo de oportunidad, ¿no? Y que el ciclo parece que va a cambiar, parece que esto ya no va a ser lo mismo. Yo les decía antes a mis alumnos, hace unos ratos, les decía a mis alumnos,
esta crisis económica con este paro os afecta a vosotros de forma directa en el trabajo cotidiano. Tenéis que estudiar más, porque es que el mercado de trabajo va a ser mucho más duro de lo que lo he tenido yo. Por tanto, tenéis que estudiar más. Lo que no entiendo es cómo alguno pierde el tiempo. ¿Cómo no vais a por el sobresaliente todos? Si lo vais a tener muy difícil. Es decir, que digamos, la situación nos interpela a todos, ¿no? Nos hace plantearnos cosas a nivel general y también mirarnos al espejo y decir, ¿y yo cómo respondo ante esta situación, ¿no? Por supuesto, hay un elemento que esta crisis está afectando, es al proyecto vital de los jóvenes. Hay muchos chavales que dicen, ¿cómo me voy a independizar si no tengo dinero o tengo un trabajo tan precario que no puedo pagar un piso, un alquiler de un piso? ¿Cómo me voy a formar una familia si el trabajo que tengo es o no lo tengo o es inestable? Y por tanto, los proyectos vitales se van aplazando, ¿no? ¿Cómo afecta también la crisis? Afecta, por supuesto, a las relaciones familiares, porque si yo estoy en paro y la pareja está en paro, que aparezcan tensiones es normal, porque cuando estás frustrado, la frustración produce agresividad, ¿no? Es decir, que las vertientes de la crisis son enormes. Por supuesto, la gran vertiente de la crisis, el gran problema de la crisis es 6.200.000 parados, 2 millones de personas en los que no hay ingresos, y los comedores de Cáritas y los comedores de asociaciones que tienen que dar comida a cientos de personas. Eso es la cara dramática, ¿no? Bien, Cantabria, nuestra región, me imagino que, como sucede en otras comunidades, bueno, tiene sus propias características sociológicas que la diferencian, pues, de la comunidad vasca, de la comunidad catalana, de la andaluza o de la mallorquín. ¿Cómo definirías tú también un poco esa sociología del cántabro? ¿Cómo somos los cántabros en un perfil sociológico? Empiezo diciendo alguna cosa del paisaje que he visto caminando, viniendo para acá. Yo hoy, cuando salía de casa, decía, bueno, si comparamos las cifras de paro, la tasa de paro en Cantabria es del 20%, la nacional es del 27%, estamos bien. Hombre, no sé si es en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Porque si pensamos por otro lado, hay regiones que tienen bastante menos. Claro que hay poblaciones que tienen el 40%, ya, pero es que hay algunos que tienen el 16%. Con lo cual, estar satisfechos de nuestra situación me parece que es un poco ingenuo o irresponsable, ¿no? Otra idea que me surgía cuando venía andando hacia acá era el paisaje de un comercio cerrado, y otro que pone se traspasa, y otro que dice que se vende. Digo, este es un paisaje que está hablando mucho de nuestra sociedad, ¿no? Tercera imagen. Aquí esta sociedad es muy tranquila, y el ser tranquila es bueno o no tanto, porque la actividad a veces significa vida, y la pasividad a veces significa abulia. Y bueno, está bien que la gente se mueva. Aquí hay muy poco debate social, aquí hay muy poca crítica social. Aquí, como levantes un poco la voz, en el sentido figurado, critiques un poco, ¡ay, mi madre, que te miran! Con lo cual digo, bueno, haría falta un poco más de vida. ¿Cuál es el proyecto de esta región? Pues a mí me cuesta verlo. El turismo. Hombre, es que esta tierra, el turismo, todo el turismo, me parece un poco arriesgado. Y cuando veo el turismo, digo, el turismo, pero por otra parte veo unos destrozos en el medio que digo, bueno, esos que dicen que quieren tanto a Cantabria y que el turismo hay que cuidarlo mucho, cuando veo después a veces el deterioro del entorno, que es el turismo que va a venir aquí, aprovechar a gozar del entorno tan bonito, digo, ojo, que a veces estamos matando, o algunos están matando la gallina a los huevos de oro. Y cuando veo a veces la atención que dan en algunos restaurantes, digo, no sé si esto es precisamente los mimbres con los que quieren hacer el cesto del turismo. La industria es que se está desmantelando. La ganadería, solamente hay que ir por los pueblos y hablar con un ganadero, ¿no? Y entonces llega el tema que a mí me afecta más. La formación, la investigación, el desarrollo, que se supone que eso es el futuro. ¿Y eso dónde está? Pues precisamente no se está apoyando eso que son las líneas de futuro, porque no vamos a competir con los chinos trabajando más horas
ganando menos dinero y haciendo un producto, repito, que hacen los chinos mucho mejor que yo, que lo copian. Tenemos que competir, lo dice el sentido común, no hace falta ser ningún sociólogo ni gran experto, la lógica está en, tenemos que tener capital humano, y eso la universidad podemos hacer algo, capital humano e investigación para desarrollar productos de innovación. Tenemos que hacer investigación, que con eso es lo que podemos competir en este mundo. Si no, lo tenemos muy complicado. En esta tierra eso se está, sí, pero poco. ¿Por dónde iría el futuro? Yo creo que debería ir por ahí, ¿no? Y después un poquito más de debate social, que hay muy poco, que esta tierra es demasiado tranquilo. Y repito, este remanso de paz a veces me parece que hay un poco abulia, y esta ausencia de crítica, y que cuando hay alguna crítica la gente se rasga las vestiduras, a mí me parece preocupante. Aquí se habla mucho de tolerante, pero no se tolera al que me lleva a la contraria, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Juan Carlos Zubieta. Esperemos que este panorama que nos ha pintado, que me parece muy realista y muy bien estudiado, pues aparezca esa luz al final del túnel que casi ninguno vemos, pero que se supone que estará ahí esperándonos para que dentro de un tiempo aparezca. Muchas gracias, insisto, buenas noches, y aquí las cámaras de Popular Televisión a su disposición para que nos siga contando esto tan interesante como, por ejemplo, la necesidad de más dinamismo, de más debate y de más inquietudes. Muchas gracias. Gracias, mi amable.